Muchas gracias, Heriberto, por esa oración. Vamos a poner ahora a continuación nuestros ojos y nuestros oídos en la palabra de Dios esta mañana, que está en Lucas capítulo 1, versos 1 al 38. Sé que fue una lectura larga, pero hay tanto que valorar, leer, releer en esta historia maravillosa de nuestro Salvador que nos presenta Lucas. Y ojo, no tenemos tan solo una historia de Lucas, tenemos la historia de Mateo, tenemos la historia de Marcos, tenemos la historia de Juan, y es nuestro deseo que ustedes estén inmersos en esta historia del nacimiento de nuestro Salvador. Llegamos a diciembre y, como es tradición, comenzamos nuestra nueva serie de Adviento, que le hemos llamado Cautivado por la Alegría. Cautivado por la alegría, porque es eso lo que creemos que es lo que trae el mensaje, las buenas noticias de este tiempo de Adviento. Y la pregunta para nosotros puede ser: ¿de qué manera este pasaje que acabamos de leer de Lucas capítulo 1, versos 1 al 38, alegra nuestras vidas? ¿De qué manera este pasaje que acabó de leer Marisa alegra nuestras vidas o puede alegrar nuestras vidas? Por eso que te invito a que oremos juntos. Padre, te alabamos porque tenemos el tremendo privilegio de estar delante de ti, estar delante de tu palabra, Señor. Y te rogamos que sea un tiempo maravilloso para cada uno de nosotros que estamos en esta mañana, en esta reunión por Zoom. Que tú, por medio de tu palabra, desafíes nuestra fe, que tú, por medio de tu palabra, restaures nuestros corazones, nos fortalezcas, nos des fortaleza para afrontar esta vida y para vivir para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos ante el Evangelio de Lucas capítulo 1 y nuestra serie de Cautivado por la Alegría se va a basar en Lucas capítulo 1. Así que nuestro deseo que tú, como miembro de la iglesia de Peñalolén, puedas leer este capítulo para que estemos a tono a todo lo que vamos a estar viendo en esta etapa de Navidad. Lucas es el autor de este evangelio. Lucas, un gentil, discípulo de Jesús, médico como profesión, pero y también compañero de Pablo, autor no tan solo del evangelio de Lucas, sino también del libro de Hechos. Y él escribe en los primeros versos de este pasaje, nos dice que él ha trabajado arduamente para tener un relato fiel y preciso del nacimiento, vida y obra de Jesús. Dirige estas palabras a Teófilo, a quien, a pesar de que no hay claridad en cuanto a su identidad, se considera que fue un miembro de la alta alcurnia romana, un convertido para el Señor de la alta alcurnia romana, pero a pesar de que Lucas se dirige a él, en el fondo Lucas sabía que el relato tendría un impacto mucho más grande para una audiencia mayor. ¿Qué nos habla Lucas en los versos 1 al 38? Como resumen, nos habla del anuncio de la llegada de dos niños, dos bebés, Juan y Jesús. Primero, los versos 5 al 25 nos habla del anuncio de la llegada del bebé Juan al matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Y de los versos 26 al 38, el anuncio de la llegada del bebé Jesús, del niño Jesús, al matrimonio de María y José. En el verso 5 en adelante nos cuenta sobre Zacarías. Él era esposo de Elizabeth, ambos descendientes de Aarón, de la tribu que oficiaba en el templo de Dios. El texto nos describe que ambos eran hombres de fe. De hecho, eran modelos de fe. El texto destaca esto, de que eran fieles en cumplir la ley del Señor. Pero había algo extraño en ellos. Había algo extraño en este matrimonio. Y era que no podían ser padres. No podían ser padres. Para la época, en el contexto cultural
Esto era algo muy, muy complicado. El no tener hijos era una calamidad económica y social. Económica porque los padres no tenían quien lo mantuviera en su vejez. Y era una calamidad social porque la esterilidad en ese tiempo estaba asociada a algún juicio por el pecado. Así que esta era la realidad para esta familia, este matrimonio. Estériles y ancianos. El caso es que el texto nos cuenta de que Zacarías le tocó vivir una situación muy, muy particular. En ese tiempo se creía que habían cerca de 18.000 funcionarios del templo de Dios. 18.000 funcionarios. Ojalá que pudiésemos algún día decir eso de la iglesia anglicana, ¿cierto? 18.000 pastores, ayudantes pastorales o servidores de la iglesia. Qué maravilloso. En este tiempo habían cerca de 18.000 funcionarios del templo de Dios y la realidad es que habían mucho más personas de lo que era necesario. Es por eso que a través de sorteo se designaban servicios específicos para el templo de Dios. Y dado que el número de sacerdotes se consideraba que, dado el número de sacerdotes, se consideraba que probablemente a ti como sacerdote te tocaría oficiar en el templo una vez en la vida. O quizás nunca, nunca tendrías el privilegio de oficiar como sacerdote. Algunos pasaban años y años sin poder ejercer su labor. Algunos morían sin nunca haber tocado su turno. El caso es que Zacarías le había tocado su turno. Era el turno de Zacarías. Le había tocado por sorteo su turno. Y nos podemos imaginar, ¿cierto? Quizás lo emocionado de Zacarías viviendo este momento que siempre había visualizado. Y su rol era ofrecer incienso en el templo. Las ofrendas de incienso en el templo estaban diseñadas para disipar el olor debido a los sacrificios en el templo. Esta ofrenda en el templo se presentaba antes del sacrificio matutino y después del sacrificio vespertino. Y se entendía que la labor de Zacarías era importante pero sencilla, era rápida. La labor de él era entrar en el templo, echar incienso sobre el altar, luego se postraba y después se retiraba. Esa era la labor de Zacarías. Y nos podemos imaginar la emoción de Zacarías. Era ya anciano, había llegado su turno, el turno que siempre había esperado. Y el caso es que la historia nos cuenta que algo ocurrió extraño mientras él estaba en el altar. El verso 11 nos dice que un ángel del Señor, un ángel glorioso del Señor se le apareció a Zacarías y Zacarías al verlo se llenó de temor. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Y el ángel le da maravillosas noticias a Zacarías. Tendrán un hijo y un hijo especial. Este hijo será un gran hombre en el Señor. Será lleno del Espíritu Santo y tendrá una función especial, preparar a un pueblo dispuesto para recibir al Señor. Y la historia nos cuenta que Zacarías dudó de la noticia y Dios lo dejó mudo por su falta de fe y para que justamente eso fuera una señal de lo que Dios iba a hacer. Finalmente la historia nos cuenta de que Elizabeth queda embarazada, queda encinta. Y el texto nos dice que proclama a todos, probablemente muchos van a ella sabiendo esta noticia que ella ya anciana ha quedado embarazada y esta es una maravillosa noticia para ellos como familia. Y ella dice, hermanos, esto ha sido solo obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esta, hermanos, es una maravillosa historia. Yo estoy muy emocionado al hablarles ahora de esta historia. Esta historia que contiene tantas emociones. Y aquí vemos a un Dios que
responde. Un Dios que responde oraciones cuando todo parece imposible. Un Dios que cumple y lo hace con creces. Estos ancianos iban a ser padres y padres de un hijo especial que prepararía el camino del Señor. Pero la historia continúa y los siguientes versos nos cuentan la historia de un segundo anuncio, de una buena noticia de un hijo, el anuncio de otro hijo. El verso 26 nos dice que nos habla de que Dios envía a Gabriel, al ángel Gabriel, a Galilea a visitar a María, una joven adolescente, virgen, comprometida para casarse con José. En aquel tiempo, el proceso de compromiso y matrimonio era un proceso largo. La pareja comprometida era tratada legalmente como esposa y esposo, aunque no hubiese unión física. De hecho, para romper un compromiso era necesario pedir divorcio. El compromiso era algo muy serio. Y el ángel se acerca a María y le dice, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ella, al igual que Zacarías, se llena de temor. A lo que el ángel le dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. No sé si se pueden imaginar la reacción de María en ese momento. Si fuera yo, tendría en mi mente, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo, ángel? ¿Por medio de mí llegará el Hijo del Altísimo? ¿El Rey, el soberano? ¿Aquel que va a cumplir todas las promesas del pueblo de Israel? Pero ella respondió sabiamente y dice, ¿cómo podrá suceder esto? Si yo soy virgen, ¿cómo podrá suceder esto si yo soy virgen? Y esta es una respuesta que para mí me parece maravillosa. Primero, porque ella le cree al ángel, no pone en duda lo que el ángel le ha dicho. Y segundo, me parece tan maravillosa porque es la respuesta o la preocupación de María. No está en lo que ella probablemente, en lo que esto le traería perjuicio para su vida, sino que está enfocado en la manera en que Dios va a llevar a cabo esto. ¿De qué manera Dios hará esto en mi vida? Y no está María preocupada en lo que esto traería como consecuencia para su compromiso. El hecho que probablemente María aceptara la voluntad de Dios, esto le traería terribles consecuencias. Probablemente rompería su compromiso con José y probablemente sería soltera de por vida. Tendría una vida muy difícil, pero ella responde con fe y dice, ¿cómo podrá suceder esto? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. A lo que María responde con fe, sometida a la voluntad de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor y que Dios haga conmigo como me has dicho. Esta es la historia de María y estas son las historias de dos familias, de estos dos maravillosos anuncios. Pero no sé si logran visualizar el fuerte contraste que hay entre estas dos familias. Zacarías, primero, un gran hombre de Dios, descrito como un hombre que ama y que cumple los mandamientos del Señor, pero que responde con duda. Por otro lado, esta segunda familia,
representada por María, una mujer humilde, de partida una mujer adolescente, humilde, de un lugar tan humilde en Galilea, responde con entrega total: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Por otro lado, el contraste de la vergüenza, ¿cierto? Elizabeth declara, ha sido una mujer que ha sido librada de la vergüenza al recibir esta noticia y al estar encinta, ha sido librada de la vergüenza, pero por otro lado, María está dispuesta a cargar con la vergüenza de traer al Salvador estando comprometida. La pregunta que hice al principio fue: ¿por qué esta historia nos llena de alegría? Y creo que esta historia es para leer y releer. Hay tantos contrastes, tantos detalles, eh, y sacar muchas enseñanzas, pero quisiera destacar dos cosas. Una razón por la cual este pasaje nos permite alegrarnos y un desafío para nosotros. La primera razón para alegrarnos es que este texto nos muestra tan claramente la fidelidad de Dios, que Dios es fiel a su gente, a su pueblo. En la vida de Zacarías podemos notar esto, que Dios responde las oraciones y lo hace contra viento y María, aún con Zacarías y Elizabeth peinando canas, les da un hijo, y no un hijo cualquiera, sino aquel que preparará el camino del Salvador. Por otro lado, vemos que Dios a través de ellos está cumpliendo promesas para el pueblo de Israel. Esta promesa, este hijo que prepararía el camino del Señor, es una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, en Malaquías capítulo 3. El Señor dice que yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Acá vemos a Dios cumpliendo sus promesas de salvación, y también cuando vemos la promesa del Hijo de María, será nada más que el Hijo del Altísimo y el Rey que reinará por siempre al pueblo de Israel. Acá vemos que Dios está cumpliendo las promesas de salvación, de enviar a un rey. En 2 de Samuel capítulo 7 dice, Él le dice a David: yo pondré en el trono a uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. El Salmo 2 también nos habla de este rey soberano que reinará por siempre. Acá vemos a Dios cumpliendo su promesa, a Dios respondiendo oraciones, Dios siendo fiel a sus promesas. Él cumple las promesas. Él responde las oraciones. Porque para Dios, esto se lo dice a María, para Dios nada es imposible. Por eso alégrate, porque este Dios es el mismo Dios que cumplirá sus promesas en tu vida cuando todo parezca imposible. El Dios que ha prometido vida eterna te dará vida eterna. El Dios que te ha prometido provisión te dará provisión. El Dios que ha prometido perdón de pecados te dará su perdón. El Dios que te ha prometido la corona de la vida te dice: nadie te quitará esa corona. En este tiempo de Navidad, al ver la historia de Navidad, podemos alegrarnos porque tenemos a un Dios fiel que, así como ha entretejido su fidelidad y ha mostrado su fidelidad en la historia de Zacarías, de María, Él asimismo muestra su fidelidad y nos invita a confiar en su fidelidad en nuestra historia. Cuentas con un Dios fiel. Eso es lo que dice la historia navideña. Tienes un Dios fiel, un Dios que puedes confiar. Y aquí vamos al desafío. No podemos dejar de sorprendernos por la actitud de María, dispuesta a aceptar la voluntad de Dios para su vida. A toda costa, con todo lo que significaba, aunque esto le trajera perjuicio personal, ella dijo: heme aquí, Señor.
haz tu voluntad en mi vida, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Ella no simplemente se resignó, sino que activamente, en obediencia, en adoración, en humildad, aceptó el plan de Dios para su vida. A veces no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero lo que Dios espera de ti y de mí es que confiemos en Él y nos entreguemos a su buena voluntad. No sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero lo que Dios espera de nosotros es que confiemos en Él y nos entreguemos a su voluntad. María se definió a sí misma como sierva del Señor. Ella le dijo al ángel, aquí tienes a la sierva del Señor. Porque es eso lo que somos como hijos de Dios. Somos hijos amados, pero también somos siervos, hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios a toda costa, porque Dios lo merece, porque Él es Dios y nosotros somos siervos del Señor. Y este es el carácter que Dios espera de nosotros. Hermanos, oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Y ayúdanos, Señor, en estos tiempos a descansar en esa fidelidad. Y que esa fidelidad nos lleve a cada uno de nosotros a confiar, a decir, heme aquí, Señor, te entrego mi vida. No sé quizás lo que estás haciendo en mi vida, pero yo con fe y con obediencia confiaré en ti. Así que Señor, danos esa fe, danos esa actitud de María, esa fe valiente, esa fe entregada. Y que todos puedan saber que tú, así como lo dijo Elizabeth, tú efectivamente has mostrado tu bondad en nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, de nuestro Rey. Amén. Amén.